quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Saludos, queridos estudiantes, les acompaña su maestro y amigo Iván Tejeda, feliz de compartir con cada uno de ustedes a través de las plataformas digitales, la televisión, la radio y la internet, listo y dispuesto siempre para continuar en nuestro recorrido por el maravilloso mundo de las matemáticas.
En clases anteriores iniciamos el estudio de las derivadas, continuamos con las reglas de derivación, donde trabajamos la derivada de una constante, la derivada de una constante por una función, la derivada de una potencia. Abordamos también la derivada de una raíz, de la suma y o la diferencia y la derivada de un producto. El día de hoy continuaremos trabajando las reglas de derivación y conoceremos más a profundidad la derivada de un producto, de un cociente y la regla de la cadena aplicada tanto para productos como para cocientes. ¿Listos? Vamos a trabajar. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. El día de hoy, como habíamos prometido en la clase anterior, ampliaremos el tema de la derivada de un producto aplicando las reglas de la cadena. Sin embargo, haremos un pequeño repaso de la derivada de un producto sin la aplicación de las reglas de la cadena, para que tengamos la idea más terminada de lo que vamos a realizar en lo adelante. Derivada del producto. Si tenemos una función f de x que es igual al producto de otras dos funciones, g de x y h de x, entonces la derivada de f de x va a ser igual al producto de la primera función, g de x, por la derivada de la segunda función, h de x, más el producto de la segunda función, h de x, por la derivada de la primera función, g de x. Visto en modo general sería así. Si f de x es igual a g de x por h de x, entonces f de x en su derivada o la derivada de f de x va a ser igual a la primera función g de x por la derivada de la segunda, que es h de x, más h de x por la derivada de la primera función g de x. Vamos a hacer este ejercicio donde tenemos que la función f de x es igual a 5x a la 3 menos 2x a la 2, esa sería nuestra primera función y le vamos a llamar a ella g de x. G de x es nuestra primera función multiplicada por la segunda, que sería 6x a la 3, a esta le llamaremos h de x. En este momento vamos a proceder para guiarnos con la regla de derivación del producto, hallar la derivada de cada una de las funciones. Entonces decimos que la derivada de g de x sería nuestra primera función, 5x a la 3 menos 2x a la 2. Vamos a derivar todo lo que está aquí dentro. Recordemos, multiplicamos el exponente por el coeficiente y le restamos 1 al exponente. Entonces decimos 5 por 3 es 15 y x a la 3 quedaría como x a la 2 menos, multiplicamos 2 por 2 es 4, la variable x, y el exponente quedaría como 1 al restarle 1. Para la derivada de h de x, tenemos que es igual a 6 por 3, sería 18, x, menos 1 en el exponente sería x a la 2. Procedemos entonces a sustituir nuestra función f de x por nuestra regla de derivación de un producto y decimos entonces que la derivada de f de x va a ser igual, como dice nuestra regla, a la primera función g de x, sería todo lo que está aquí dentro, 5x a la 3 menos 2x a la 2 multiplicado por la derivada de h de x, que sería 18x a la 2. Más, como dice nuestra regla, la segunda función h de x sería 6x a la 3 multiplicado por la derivada de la primera función, que sería esta, pero ya en su derivación sería esta parte de aquí, 15x a la 2 menos 4x. Vamos ahora a multiplicar cada uno de los términos. Tenemos este primer término, vamos a multiplicarlo y también vamos a multiplicar el segundo término o el segundo producto. Tenemos entonces
que la derivada de f de x es igual, y multiplicamos 18 por 5, sería 8 por 5, 40, llevo 4, 5 por 1, 5 y 4, 9, 90x, y en la multiplicación se suman los exponentes, sería x a la 5, menos por más es menos, y 2 por 18 sería 36, y en la multiplicación, igual que en el anterior, sumamos los exponentes, x a la 4, más, multiplicamos ahora estos dos factores y decimos 6 por 15 sería 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 1, 6, y 3 que llevaba es 9, sería 90x, elevado a la 3 más 2, 5, menos, porque multiplicamos más por menos, es menos, y ahora decimos 6 por 4 es 24, x a la 3 por x a la 1, uno que no se marque en el exponente, sería x a la 4. Procedemos ahora a reducir términos semejantes y decimos que la derivada de f de x va a ser igual, tenemos 90x a la 5 y 90x a la 5 sería 180x a la 5. Y aquí tenemos x a la 4 igual que acá. Como son signos negativos, vamos a sumar y quedará igual el signo negativo. 36 más 24, 6 más 4 es 10, llevo una. 2 más 3 es 5 y una que llevaba es 6, x a la 4. Entonces, la derivada de nuestra función 5x a la 3 menos 2x a la 2 por 6x a la 3 tendría como resultado 180x a la 5 menos 60x a la 4. Este mismo ejercicio, si te fijas, tenemos una multiplicación de dos funciones. También la podemos realizar, es decir, hallar la derivada de esta función sin aplicar toda esta regla. Lo que vamos a hacer es multiplicar cada una de las funciones primero y vamos a decir que f de x todavía no es derivando que estamos, sino que vamos a multiplicar ambas funciones y decimos 6 por 5 es 30. Sumamos los exponentes, x a la 1 o x a la 3 por x a la 3 sería x a la 6. Más por menos es menos. 6 por 2 es 12. Y se suman aquí también los exponentes x a la 5. Ahora tenemos una resta de funciones y ahora sí podemos derivar también y decimos que la derivada de f de x va a ser igual, multiplicamos 30 por 6, nos va a dar 180 x y le restamos 1 al exponente, sería x a la 5, menos y multiplicamos 12 por 5, nos va a dar 60 y al exponente le restamos 1, sería x a la 4. Si te fijas, este resultado es tal cual el que obtuvimos junto con la regla. Entonces, para el producto o la derivada del producto de dos funciones, siempre y cuando no tengan exponente en las partes exteriores, podemos multiplicar ambas funciones como lo hemos hecho aquí y luego entonces derivar el resultado. Otro ejemplo para realizar la derivada de un producto pero sin utilizar la fórmula que hemos visto es hallar el producto de las funciones dadas y luego derivar el resultado. Veamos otro ejemplo como el que vimos anteriormente. Sin embargo, aquí tenemos dos funciones que ambas son binomios, pero sin importar eso, vamos a multiplicar primero ambas funciones, es decir, el primer término del primer paréntesis lo vamos a multiplicar por ambos términos del segundo paréntesis. Y decimos entonces que f de x todavía no estamos derivando, 3 por 2 es 6, x a la 3 por x a la 3 sería x a la 6, se suman los exponentes, más por más es más, 3 por 1, hay un 1 como coeficiente aquí que no se marca, es 3, x a la 3 por x a la 2, x a la 5, menos por más, es decir, vamos ahora a multiplicar el segundo término del primer paréntesis por los dos términos del segundo paréntesis. Decimos menos 6 por 2 es 12,
x a la 2 por x a la 3 es x a la 5, menos por más es menos, 6 por 1 es 6, x a la 2 por x a la 2 es x a la 4. Reducimos entonces términos semejantes y decimos que f de x, todavía no estamos derivando, sería igual a 6x a la 6, como no hay más términos semejantes, este baja igual, 6x a la 6, 3x a la 5 menos 12x a la 5, lo restamos por ser signo distinto y nos queda menos 9x a la 5, menos 6x a la 4. En este momento sí vamos a derivar ahora esta función y vamos a decir que la derivada de f de x es igual y multiplicamos coeficiente con exponente, 6 por 6 es 36, x le restamos 1 al exponente y queda x a la 5, menos 9 por 5 es 45, x a la 4, también restamos 1 al exponente, menos 6 por 4 es 24, x a la 3. Y ya tenemos nuestra función derivada. Derivada de un producto aplicando la regla de la cadena. Esta regla nos dice que para hallar la derivada de un producto aplicando la regla de la cadena, su resultado será el producto de la primera función g de x por la derivada de la segunda función h de x, más el producto de la segunda función h de x por la derivada de la primera función g de x. Dicho en modo general, vemos que es la misma ecuación, la misma igualdad que tenemos para el producto o para la derivada de un producto. Sin embargo, la diferencia está en que nuestras funciones dadas tienen exponente exterior. Como vemos, la primera función está elevada a la 5, la segunda está elevada a la 6. Vamos primeramente a derivar cada una de las funciones y le vamos a llamar a la primera, como siempre lo hacemos, g de x. A la segunda le llamaremos h de x. Derivemos ahora cada una de nuestras funciones y decimos que la derivada de g de x va a ser igual, bajamos el exponente 5 como coeficiente de la función 2x menos 3 y le restamos 1 al exponente, sería 4. Ahora derivamos todo lo que está dentro del paréntesis y decimos 2 por 1 del exponente es 2 y la variable x, como queda con exponente 0, sería 1 y ese 2 por 1 sería 2. Para la derivada de 3, recordemos que la derivada de una constante es 0, por ende entonces si decimos 2 menos 0 queda 2. Esta es la derivada de g de x. Vamos a derivar ahora h de x y decimos que la derivada de h de x va a ser igual al exponente 6 como coeficiente multiplicada todo lo que está dentro del paréntesis, x a la 2 más 4x elevado a exponente 5, se le resta 1 al exponente, y eso multiplicado por la derivada de todo lo que está dentro, o acá, que es lo mismo, sería 2x a la 1, porque se le resta 1 al exponente, más 4, sería 4 por 1 del exponente es 4, y la x quedaría como 1, y 4 por 1 es 4. Esta es la derivada de h de x. En este momento vamos ahora a derivar nuestra función f de x y decimos que la derivada de f de x es igual y nos llevamos ahora de todo lo que dice nuestra regla. G de x es la primera función, es lo que está acá sin derivar, sería 2x menos 3 elevado a la 5 multiplicado por la derivada de h de x, que sería todo esto que está acá, sería 6 por x a la 2 más 4x elevado a la 5 por 2x más 4 más de la fórmula h de x sería nuestra segunda función sin derivar, sería x a la 2 más 4x elevado a la 6 multiplicado por la derivada de la primera función, que sería todo esto que está aquí, sería 5 multiplicado por 2x menos 3 elevado a la 4 multiplicado por 2. Tenemos ahora dos funciones o dos partes, dos términos en nuestra función
que sería desde el inicio acá hasta el signo de más y luego desde aquí hasta el final. Si nos fijamos, podemos factorizar. Lo que tenemos que ver son los elementos que hay comunes en ambos términos. Sería 2x menos 3 está elevado a la 5 y aquí tenemos también 2x menos 3 elevado a la 4. Para factorizar vamos a tomar uno de los dos, pero el de menor exponente. Entonces vamos a decir que la derivada de f de x es igual a 2x menos 3 elevado a la 4. Tomamos el de menor exponente. El 6 no se repite también en este término, no lo vamos a tomar. X a la 2 más 4, tenemos x a la 2 más 4. Entonces, como está en ambos términos, también vamos a tomar x a la 2 más 4x. Y vamos a tomar el menor exponente. Aquí está 5 y aquí está elevado a la 6. Tomamos elevado a la 5 y eso lo vamos a multiplicar ahora por la división que hagamos en ambos términos entre cada uno de los factores que hemos tomado. Para 2x menos 3 a la 5 tenemos 2x menos 3 a la 4. Si le tomamos a estos 5 4 nos queda 1. Sería entonces 2x menos 3 a la 1. No se marca. El 6, como no está como factor, también lo colocamos aquí como multiplicando o como factor. Para x a la 2 más 4x está elevado a la 5. En el factor también está elevado a la 5. Entonces, este desaparece y 2x más 4 sería nuestro siguiente elemento de este término. 2x más 4. Más, y ahora vamos a dividir el segundo término, que es todo esto que está acá, por los factores que hemos sacado aquí. Para x a la 2 más 4x, tenemos 5 aquí como exponente, aquí 6, nos quedaría 1. Sería x a la 2 más 4x. El 5, como no lo tomamos como factor, también lo tomamos ahora. 2x menos 3 está elevado a la 4. 2x menos 3 también está elevado a la 4, desaparece este. Y multiplicamos por 2 porque no tomamos el 2 como factor. Y ese sería nuestro segundo término. Vamos ahora a reducir todo lo que está dentro del corchete, es decir, vamos a multiplicar estos tres factores y también estos tres factores aparte y luego entonces vamos a sumar. Entonces decimos que la derivada de f de x es igual, colocamos nuestros dos factores igual, 2x menos 3 elevado a la 4 por x a la 2 más 4x elevado a la 5 multiplicado por, resolvemos lo que está aquí. Vamos a multiplicar primero el 6 por el primer paréntesis y decimos 6 por 2 es 12x. Lo vamos a colocar por acá, fíjese, 12x menos 6 por 3 es 18. Y ahora estos dos elementos se van a multiplicar por estos dos elementos de este paréntesis. Tomamos el primero, 12x por 2x sería 24x a la 2. Se suman los exponentes. Multiplicamos 12x por 4, sería más 48x, menos ahora porque multiplicamos el menos 18 por los dos elementos, sería menos 18 por 2 es 36x, menos por más es menos, menos 18 multiplicamos por más 4, más por menos es menos, 8 por 4 es 32, llevo 3, 1 por 4 es 4 y 3, 7, nos da 72, más, y ahora vamos a multiplicar estos tres factores que están acá. Primero multiplicamos el 2 por 5, nos va a dar 10, y ahora el 10 lo multiplicamos por el paréntesis completo y decimos 10 por x a la 2 nos da 10x al cuadrado, más 10 por 4 es 40x. Vamos a sustituir ahora este corchete por un paréntesis porque ya eliminamos todos los paréntesis que están dentro del corchete y vamos a reducir todos los términos semejantes. Último paso sería entonces la derivada de f de x es igual a nuestros factores 2x menos 3 elevado a la 4 por x a la 2 más 4x elevado a la 5 multiplicado por
Vamos a ver, tenemos aquí 24x a la 2 y 10x a la 2 son términos semejantes. Nos daría 34x a la 2. Para 48x más 40x nos da 88x menos 36 sería 88 menos 36. 8 menos 6 es 2, 8 menos 3 es 5. Nos daría más 52x. Menos 72 no tiene términos semejantes, se coloca igual. Menos 72 y esta es la derivada de nuestra función. Derivada de un cociente. Nos dice que si tenemos una función f de x igual al cociente de otras dos funciones, g de x entre h de x, la derivada de la función f de x será la función del denominador h de x por la derivada de la función del numerador g de x, menos la función del numerador g de x por la derivada del denominador h de x. Todo esto dividido entre el cuadrado de la función del denominador h de x. Lo vemos aquí en forma general, fíjese, f de x es igual a g de x entre h de x, una función f de x igualada al cociente de dos funciones. Eso entonces va a ser igual a la derivada de la función f de x, será h de x por la derivada de g de x menos g de x por la derivada de h de x dividido entre h de x al cuadrado. Vamos a resolver esta función f de x igual a 2x menos 3 sobre x a la 2. Llamaremos a la función del numerador g de x, como lo hacemos siempre, g de x, y la del denominador le llamaremos h de x. En este momento vamos a derivar ambas funciones y decimos que la derivada de g de x será igual a 2 por 1, 2, y 2 por x, x se convierte en 1 por quedar como exponente 0, sería entonces 2 menos 3 o la función 3, que sería la derivada de una constante es 0, entonces 2 menos 0 sería 2. Entonces la derivada de nuestro numerador es 2. Para la derivada del denominador h de x va a ser igual a 2 del exponente multiplicado por 1 es 2. La variable x queda con exponente 1 que no se marca. En este momento vamos a derivar nuestra función f de x y decimos que la derivada de f de x va a ser igual a h de x, que sería nuestro denominador x a la 2 multiplicado por g de x, que es la derivada de nuestro numerador, sería 2, menos g de x, que es nuestro numerador, 2x menos 3, multiplicado por la derivada de h de x, que sería 2x. Todo esto dividido entre h de x al cuadrado, sería el denominador elevado al cuadrado. Entonces tenemos x a la 2 elevado a la 2. Procedemos entonces a resolver todos los paréntesis que tenemos en el numerador y en el denominador y decimos que la derivada de f de x va a ser igual 2 por x a la 2 sería 2x al cuadrado menos, vamos a abrir otro paréntesis porque ese signo negativo va a afectar todo lo que hay después de él, es decir, la multiplicación de estos dos factores. Multiplicamos 2 por 2x por 2x, sería 4x a la 2, menos 2x por 3 sería 6x. Todo esto dividido, y en la regla de los exponentes tenemos que x a la 2 por el exponente 2 que está afuera, entonces vamos a multiplicar estos dos exponentes y nos quedaría x a la 4. Para la derivada de f de x tenemos que es igual a 2x a la 2, menos por más es menos, eliminando el paréntesis, 4x a la 2, menos por menos es más, 6x, sobre
x a la 4. Podemos reducir términos semejantes en el numerador y decimos entonces que la derivada de f de x va a ser igual a 2x a la 2 menos 4x a la 2. Nos queda menos 2x a la 2. Se restan cantidades iguales con términos distintos, más 6x, esto dividido entre x a la 4, y sería esta la derivada de nuestra función dada. Bien, vamos a resolver en este momento la derivada de una función cociente o la división de dos funciones. En este momento vamos a aplicar las reglas de la cadena, que es la misma ecuación o la misma fórmula que tenemos acá. La diferencia, si te fijas, es que tanto en el numerador como en el denominador, en este caso, tenemos exponentes fuera del paréntesis. Vamos, igual que en ejercicios anteriores, a llamar al numerador g de x y al denominador le llamaremos h de x. Y vamos a derivar ambas funciones de manera aparte, es decir, que la derivada de g de x va a ser igual siempre al exponente, sería 3 multiplicado por todo lo que está dentro del paréntesis, 4x menos 3 elevado ahora a la 2, y esto multiplicado a su vez por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, sería 4 por 1, 4. Esta x se convierte en 1 y al multiplicarlo por 4 es 4. Y la derivada de una constante 0, entonces quedaríamos por 4. Para la derivada de h de x, tenemos que es igual a, derivamos la parte completa, sería el exponente 4 por todo lo que está dentro del paréntesis, 2x menos 3. Le restamos 1 al numerador, quedaría como 3 de exponente, y esto a su vez multiplicado por todo lo que está dentro del paréntesis, pero derivado sería 2 por 1, 2. X se convertiría en 1 y sería 2 por 1, 2, y la derivada de 3 sería 0, entonces quedaría como 2. En este momento vamos a derivar nuestra función completa aplicando la fórmula que tenemos acá, y decimos ahora que la derivada de f de x va a ser igual. Dice, la función h de x sería lo que está en el denominador, sería 2x menos 3 elevado a la 4, multiplicado por la derivada de g de x. Sería entonces 3 por 4x menos 3 elevado al cuadrado, esto multiplicado a su vez por 4. Menos, siguiendo la fórmula, tenemos ahora g de x, que sería nuestra función numerador, sería 4x menos 3 elevado a la 3, multiplicado por la derivada de h de x, sería todo esto que está aquí, 4, multiplicado por 2x menos 3 elevado a la 3, multiplicado a su vez por 2. Todo esto lo vamos a dividir entre h de x elevado al cuadrado, es decir, nuestra función denominador, 2x menos 3 a la 4, todo esto elevado al cuadrado. En este momento tenemos un numerador bien concurrido de paréntesis, sin embargo, si te fijas, podemos factorizar nuestro numerador porque tenemos elementos comunes en ambos términos. Entonces vamos a decir que la derivada de f de x es igual, y tomamos ahora los elementos que aparezcan comunes en ambos términos. En el caso de 2x menos 3 aparece en ambos términos, uno elevado a la 3, otro elevado a la 4. Tomamos el de menor exponente y decimos entonces aquí 2x menos 3 elevado a la 3. Este 3 no aparece acá como común, pero 4x menos 3 aparece en ambos, uno con exponente 2 y otro con exponente 3. Tomamos entonces aquí 4x menos 3 elevado a la 2, tomamos el de menor exponente. Si fijamos también, el 4 aparece en ambos, vamos a tomarlo a él también como factor.
y todo esto lo vamos a multiplicar por la división de ambos términos por los elementos como factor común. Para 2x menos 3 elevado a la 4 dividido entre 2x menos 3 elevado a la 3 nos queda una 2x menos 3. Para 4x menos 3 a la 2 dividido entre 4x menos 3 a la 2, esos dos desaparecen y el 4, que también es factor, también desaparece. Bajamos el signo negativo, menos. Para 4x en el segundo término, 4x menos 3 elevado a la 3, tenemos 4x menos 3 elevado a la 2, nos queda 1, 4x menos 3, por este 4 que se tomó como factor también desaparece. Para 2x menos 3 a la 3, 2x menos 3 a la 3 también desaparece y el 2, como no se tomó como factor, queda como un multiplicando o un factor también en este término. Todo esto lo vamos a dividir entre el denominador 2x menos 3 y exponente con exponente se multiplican, sería entonces 4 por 2, 8. En este momento tenemos 2x menos 3 en el denominador y tenemos 2x menos 3 en el numerador como factor. Por ende, entonces, estos 3 que están aquí se van a eliminar con 3 de estos 8 y nos quedarían entonces 5. Vamos entonces a decir que la derivada de f de x va a ser igual. Vamos a acomodar esto y vamos a colocar el 4 como coeficiente y decimos 4 multiplicado por 4x menos 3 elevado a la 2 por, vamos a eliminar ahora estos paréntesis de aquí dentro y vamos a decir 3 por este paréntesis y luego 2 por este paréntesis. Decimos entonces 3 por 2x sería 6x menos 3 por 3 es 9 menos 2 por 4 sería 8x, lo voy a colocar acá, más por menos es menos, 2 por 3 es 6. Lo coloqué ahí porque como todo esto que ha resultado de la multiplicación de estos factores está afectado por el signo negativo, entonces todo ahora va a cambiar de signo. Para 8x positivo quedaría menos 8x y para menos 6 quedaría más 6. Cerramos paréntesis y todo esto queda dividido entre 2x menos 3 elevado a la 5. Entonces decimos como paso final que la derivada de f de x será igual a nuestros factores 4 por 4x menos 3 elevado a la 2 multiplicado por, y reducimos términos semejantes, 6x menos 8x sería menos 2x y menos 9 más 6 quedaría menos 3 en el numerador dividido entre 2x menos 3 elevado a la 5. Bien chicos, vamos a realizar estos dos ejercicios en sus cuadernos y van a resolver esta función f de x, 3x a la 2 menos 4x dividido entre 5x a la 2 menos 3. Lo vas a resolver de manera tradicional con la fórmula derivada de un cociente. Sin embargo, para la segunda función f de x igual a 3x a la 2 menos 5 elevado a la 4 sobre 4x a la 3 más 2 todo elevado a la 5, lo vas a resolver también con la fórmula de la derivada de un cociente, pero aplicando las reglas de la cadena. Hasta aquí la clase de hoy. Hemos trabajado el tema de las derivadas desde sus conceptos básicos, trabajamos ejercicios de diferente índole y llegamos a conocer hasta las reglas de la cadena para la derivada de funciones compuestas, productos y cocientes. Las derivadas tienen múltiples aplicaciones en áreas tan diversas como la ingeniería, la física, la economía, biología y otras tantas áreas de la cotidianidad. Son aplicaciones que no se andan utilizando como ir a calcular la cuenta del supermercado o la tienda,
Sin embargo, muchas de las herramientas que utilizamos en nuestros vehículos, carreteras, los cálculos en economía y la optimización de los procesos de producción son de las tantas aplicaciones que tienen las derivadas. En nuestro próximo encuentro haremos una mirada generalizada de las múltiples aplicaciones de las derivadas. Recuerda que mientras más investigues y practiques, tendrás más destrezas y aumentarás tus conocimientos. Hasta la próxima.